La visión de un simple ciudadano preocupado por entender hacia dónde vamos. Un programa que lo convoca a pensar sobre nuestros derechos, pero también sobre nuestras obligaciones como ciudadanos. Conducción y realización, contador José Niveiro. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos. Buenas tardes. Iniciamos nuestro programa, hoy adelantado hacia dónde vamos. Programa que lo estamos haciendo en directo este día viernes porque mañana no voy a estar, pero lo pasaremos en el horario habitual, tanto Radio Char, Radio Taqui, el mañana sábado de 9 a 10 de la mañana, y por LT42 Radio Libera el domingo de 8 a 9 de la mañana. Con lo que le quitó a toda su gente, juegue en un casino en Monte Carlo. Bueno, como dije, transmitimos por Radio Char 89.1, Radio Taqui 88.5. Saludamos al operador de Radio Taqui, a don Juan Carlos Seltzer, que sabemos está todavía en Corrientes, luego de su operación de corazón. Le deseamos lo mejor, sabemos que está evolucionando. A Alberto Ciares en el LT42, y en los controles técnicos aquí saludamos a Héctor. Y en materia de efemérides, está cumpliéndose, en estos días se cumplió el centenario de la Escuela 517, una escuela que funcionaba antes en Barrio Itatí. Hace poco don Pepe Otaño, maestro, me mostraba fotos de la escuelita anterior, antes que se hiciera Barrio José María Gómez. Muy lindos recuerdos, así que nuestro saludo a toda la comunidad educativa de la Escuela 517. Un 12 de octubre, pero de 1916, por primera vez triunfaba por el voto libre, universal y obligatorio, secreto, un presidente, y era don Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical, con Leandro Alem, pero principalmente Yrigoyen fue el que desde fines del siglo XIX y hasta el año 1912, cuando se promulga la llamada Ley Sáenz Peña, que en realidad debería llamarse Ley Yrigoyen, porque es el que luchó para conseguir el voto secreto, universal y obligatorio. Pero como lo promulgó el presidente Roque Sáenz Peña, lleva su nombre. Un movimiento radical de aquella época, intransigente. Yrigoyen encabezó 3 revoluciones armadas en el marco de su lucha por el sufragio universal, por la transparencia en la administración pública. Finalmente triunfa un 12 de octubre de 1916 en su lucha contra lo que él llamaba el régimen, que eran los gobiernos conservadores, oligárquicos de la época, que elegían presidente, ministros, gobernadores, no por elección popular, sino entre las familias más acomodadas y más ricas que manejaban Argentina. Un 8 de octubre de 1895 nacía en Lobos, provincia de Buenos Aires, Juan Domingo Perón. Un 8 de octubre, pero de 1967, era asesinado en Bolivia el Che Guevara, que había estado organizando una guerra de guerrillas en Bolivia. No tuvo eco en el pueblo boliviano mayormente, fue traicionado, no tuvo la colaboración del Partido Comunista de Bolivia.
quedó aislado y finalmente fue herido y rematado en Bolivia un 8 de octubre de 1967. El 5 de octubre fue el Día del Camino, recordando la creación de Vialidad Nacional, que dicho sea de paso, ahora ya el gobierno de Macri está preparando el terreno para que entren empresas privadas a cumplir las funciones que viene cumpliendo Vialidad Nacional. El sindicato de trabajadores viales, entre ellos, dicen que es un primer paso para privatizar Vialidad Nacional. Así que nuestro saludo a todos los trabajadores de Vialidad. Un 5 de octubre de 1975 se producía el asalto al cuartel, al regimiento de Formosa, por parte de la organización guerrillera peronista Montoneros. Fue su primera acción militar, podríamos decir, importante desde que retomó las armas. Recordemos que Montoneros, junto con otras guerrillas, venían actuando en contra de las dictaduras de Onganía, de Lanusse. Montoneros, cuando se produce la llegada de la democracia, 25 de mayo de 1973, que asume Héctor Cámpora, Solano Lima, después de las elecciones, abandona las armas y se dedica a la actividad política, pero los ataques por parte de la AAA de López Rega, una vez que ya renunció Cámpora, murió Perón, la fuerza parapolicial, paramilitar que organizó López Rega, con Isabel Martínez, la esposa de Perón, y toda la derecha peronista, ya ligada incluso a sectores de las Fuerzas Armadas, especialmente el almirante Macera, organizaron esta especie de guerrilla de derecha para matar militantes de izquierda, de la Juventud Peronista y de izquierda, entre ellos Silvio Frondizi, el hermano del expresidente Frondizi, el padre Mujica, entre otros. Y llevado por estos ataques por parte de la derecha peronista del gobierno, hizo que Montoneros retomara las armas. Y una de sus acciones fue el ataque al cuartel de Formosa, en donde mataron soldados incluso, en una acción que después fue incluso condenada por los mismos partidarios de Montoneros. Un error garrafal de Montoneros, porque con eso no solamente que mató soldados inocentes, sino que además se ganó la enemistad del ejército, porque había parte del ejército que no tenía mayores problemas con Montoneros, sí con la guerrilla marxista del Ejército Revolucionario del Pueblo, que siguió actuando aún con el gobierno peronista, pero no Montoneros. Y que creo que fue un gran error, este ataque a Formosa. Esto hizo que se meta de lleno en la lucha nuevamente armada Montoneros junto con el ERP. Finalmente, vamos a adelantar nuestro saludo a los trabajadores rurales, que el día 8, justamente el domingo, va a ser su día, el Día del Trabajador Rural, conmemorando el día 8 de octubre de 1944, cuando, coincidiendo justo con el aniversario del nacimiento de Perón, el gobierno de entonces general Farrell, con Perón como vicepresidente y además secretario de Trabajo, él es el que propuso al presidente Farrell la promulgación de este decreto que se llamó Estatuto del Peón Rural, y es la primera norma que establece protección para el trabajador rural. Hasta ese momento prácticamente para el trabajador rural no había derechos. Se venía manejando como la época de la colonia. La ley en los trabajos rurales, en las empresas rurales, era el patrón. Se hacía lo que decía el patrón. Se trabajaba a las horas y en las condiciones y se pagaba como el patrón quería. Y en muchos casos, como en los obrajes del Chaco, en los cañaverales de Tucumán, en las estancias del sur, en los yerbatales de Misiones, incluso Paraguay, se los tenía como rehenes, se los tenía como prisioneros, porque se le pagaban con vales que
los trabajadores debían cambiarlo en los almacenes de la misma empresa, que siempre le cobraban precios muy altos. Entonces siempre estaban debiendo a la empresa, y con el pretexto de que siempre estaban debiendo a la empresa, no podían irse. Aunque quisieran, no querían irse, tenían prohibido. Y había guardias armados que cuando alguno intentaba escaparse, si no lo mataban, lo tomaban prisionero y lo azotaban. Y tenía que aguantarse, como muestra la película Las aguas bajan turbias, de Ramón Ayala, en la película Quebracho. Tenían que aguantarse además que sus patrones, sus capataces, violen a sus mujeres y a sus hijas, y que no reaccionen porque si no eran azotados. Bueno, estas eran las condiciones de trabajo de los peones rurales en la Argentina, hasta que un 8 de octubre de 1944 se promulga el Estatuto del Peón, propuesto por el entonces coronel Perón, que establece derechos parecidos al trabajador de ciudad, es decir, establece sueldos mínimos, no estableció todavía la jornada de 8 horas, pero sí jornadas que no debían pasar de determinadas horas del día a la tarde y al otro día de mañana, vacaciones pagas, jubilación, mejores condiciones de trabajo, y sobre todo el control del Estado. Esto le valió, por supuesto, el odio eterno de los patrones rurales a Perón y al peronismo. Este Estatuto del Peón fue modificado durante la dictadura militar de Videla, 1980, se le llamó entonces Régimen Nacional Agrario. Se modificó no para darle más derecho a los rurales, sino para quitar derechos. Por ejemplo, se disminuyó los días de vacaciones, que eran de 14 días, se le bajó a 10. Siguió sin ponerse, se estableció, por ejemplo, que no se puede trabajar los domingos, salvo que sea necesario para la empresa, que es lo mismo que decirle al patrón si quiere hacerle trabajar, si no, no. Bueno, toda una serie de derechos que fueron quitados con relación al trabajador de ciudad. La última reforma, después de esta reforma de la época de la dictadura militar, fue hace poco, en el año 2012, por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que modifica esa ley de la época de la dictadura, esta vez sí para darle más derechos al trabajador rural. Por ejemplo, para que tanto la mujer como el hombre, trabajador rural, pudiera jubilarse a los 57 años, y no con 30 años de aporte, sino con 25 años de aporte. Creo que es el logro más importante que establece esta ley. Además, establece la jornada de 8 horas, como cualquier otro trabajador. Establece la licencia por paternidad de 30 días. Las vacaciones restablece el mínimo de 14 días, como cualquier trabajador de ciudad, también para el trabajador rural, entre otros. Bueno, y así como en el año 44, 45, en la época del primer peronismo, muchos trabajadores rurales votaban en contra de Perón, a pesar de los beneficios y del reconocimiento de derechos que le estaban haciendo, porque por órdenes o por influencia de los patrones. También en esta última etapa, muchos trabajadores rurales votaron en contra de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de los beneficios que había otorgado, como esto que estoy mencionando, la jubilación a los 57 años, en vez de 30 años, 25 años de aportes, más vacaciones, más reconocimiento de derechos, jornadas de 8 horas, horas extras. A pesar de eso, muchos trabajadores rurales votaron en contra, siguiendo los consejos, otra vez más, 50 años después, de sus patrones o de sus gerentes o de los ingenieros agrónomos y veterinarios, jefes de las empresas agropecuarias, que le aconsejaban, que le hacían creer que Cristina estaba en contra de los trabajadores rurales. Bueno, hay que pensar que uno es sumamente estúpido, vamos a tener que usar ese término, para pensar que cuando alguien te está dando un beneficio y viene otro y te dice, mira que está trabajando en contra tuyo, para que se lo crea, ¿no? Pero sin embargo, hay gente que se lo ha creído y que todavía lo cree. Suyo se aferrece
aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode. Bueno, y finalmente creo que en estos días también se cumple un año más. No recuerdo cuándo fue el caso Ramoncito. Fue los primeros días de octubre, ese terrible crimen de este chico que felizmente muchos de los autores materiales están en la cárcel. Creo que crea una enfermera prófuga. La justicia no avanzó sobre quienes estaban detrás. Se hablaba de rito Umbamba, algo así, pero por lo menos los autores materiales han sido condenados y están cumpliendo su condena. Va a nevar en Haití y ahí bajo cero en Puerto. Bueno, y vayamos a los titulares del semanario Payubre, que sale el día viernes. Dice: 8 de octubre la provincia elige gobernador y la ciudad intendente por los próximos 4 años. Gustavo Valdés y Camau Espínola compiten por el lugar que dejará vacante Ricardo Colombia el próximo 10 de diciembre. Aparece también una tercera opción, que es Sebastián Ríos Brisco, de Proyecto Popular. En nuestra ciudad habrá 2 fórmulas para intendente y vice: Elvira Sánchez de Semborain, tape Diego Caran por el Frente Cambio Solidario, y Federico Moulia Gerardo Condado por Eco Cambiemos. Para concejales, la lista de Cambio Solidario lidera Pablo Romero, mientras que Eco Belén Gómez Jornara. Además, Jorge Leiva será candidato por el Frente Renovador Uno País. Y está la foto de las boletas acá en la tapa del semanario de Payubre. Junto a Colombi y Moulia, Macri cerró la campaña de Eco. El miércoles por la tarde, el presidente de la Nación junto al gobernador participaron del acto de cierre de campaña de Eco Cambiemos en nuestra ciudad. Alrededor de 2.500 personas escucharon al presidente, que se refirió al desarrollo del país. La imprudencia, el tema de Salpicón, dice: ¿hasta cuándo vamos a llorar la muerte de un adolescente por no llevar el casco? Bueno, eso vamos a comentarlo ahora. Otros temas: Parque de la Estación, el municipio inauguró nuevos museos. Certamen de danza en el Estadio de Comunicaciones. Telamaris Sheridan realiza mañana, o sea el sábado, su tradicional evento desde las 9 horas. Biblioteca San Martín, el martes a las 20 horas se realiza una disertación sobre literatura mercedeña. Básquet, el lunes a las 21:30, Comunicaciones recibe a San Martín por otra fecha más del Super 20. Una víctima más: muere un joven en un extraño accidente. Tenía 14 años y circulaba como acompañante en una moto que, según los peritos, circulaba a gran velocidad. Tampoco usaba casco. Por los barrios, Cambio Solidario cerró con una gran caravana. Estuvo presente el candidato a gobernador, Carlos Mauricio Espínola, y como siempre, en la última página y las últimas páginas, toda la información deportiva en el semanario Payubre. Y el periódico El Aguijón dice: hoy cumplimos 16 años. Yo no sé si no tomé mal, si este es el último. A ver, fecha. Parece que sí. ¿Puede ser? ¿El último? ¿No? ¿Hay otro antes? Bueno, a ver si me consigue. Este tenía el título: Malditos policías lo mataron a golpes. Pero acá Héctor va a mirar si no hay otro. Mientras tanto... este es el último, dice: según la autopsia, a Betito Franco lo mataron a golpes. Los policías, ¿no? Gobierno Municipal de Mercedes avanza el programa de recuperación de calles. Caso Sartori, detuvieron al supuesto autor. Impunidad y narcomenudeo, cumbia, drogas y millones. La maquinaria de Colombi para captar el voto de la pobreza. Nueva suba en los planes de celulares. ¿Cuánto vas a tener que pagar? También involucra a un ex jefe de gendarmería. Ratifican a jueza que investiga si Colombi dio protección a red de trata. Cambiemos, votos por alpargatas, fue la noticia nacional. Colombi repartió boletas con alpargata de Corrientes, en Corrientes. Y en la contratapa, 16 años no es nada, Colombi junto a Macri trabajando contrarreloj para estas elecciones. La contratapa del periódico El Aguijón. Semejante parecido, iban
nevar en Haití y hay bajo cero en Puerto Rico. No salga usted de allí, que el tráfico. Bueno, y digamos que la farmacia de turno el día sábado es Pharmashop y el día domingo Cairús. Y vamos a recordar también que el sábado, por eso estoy adelantando este programa, porque mañana es el sábado 7 de octubre, es el día de la Virgen del Rosario, patrona del paraje Santa Juana, así que yo quiero estar presente ahí en mi paraje. A las 10 de la mañana el sábado la misa y luego un almuerzo comunitario. Y también la Virgen del Rosario es patrona de Goya. Bueno, y en materia de noticias, creo que la noticia a nivel deportivo que nos dejó a todos desilusionados, que la selección nacional finalmente no pudo con Perú. Bueno, intentaron, no entraba. Algunos dirán, todos por supuesto, disconforme con la actuación del seleccionado, que triunfan y hacen goles en Europa y no pueden hacer un gol en Argentina. Así que habrá que esperar, ya habrán escuchado usted todas las posibilidades. Todavía hay esperanza, pero cada vez un poquitito más para atrás. Como decía los titulares, estuvo el presidente Macri en Mercedes, por lo que le escuché entre otros a Héctor. Parece que muy restringido el acceso al presidente, ¿no? Podían entrar los que tenían una pulserita. Y bueno, acá el Payure habla de 2.500 personas. Esto sucede en realidad en todas partes donde va el presidente, ¿no? Está muy custodiado, con vallas que impiden que la gente se acerque, el común de la gente. Y bueno, si esto un poco contradice, ¿no?, la propaganda oficial del gobierno de Cambiemos, de que están trabajando para el bien del país, del pueblo, porque si ellos saben que el pueblo está contento, no tendrían tanto temor del pueblo. Sin embargo, parece que es así, ¿no? Hablan mucho que están trabajando para el pueblo, pero gendarmería, vallas y policías separando al presidente del pueblo. El cierre de Eco Cambiemos entonces con Macri, con el gobernador, sus candidatos por supuesto. El cierre anoche también con multitudinaria marcha, caravana y luego concentración sobre la avenida San Martín de la fórmula de Elvira Semborain y Diego Caran, con la presencia de los candidatos a gobernador y vice. La presencia de Crónica TV, que estuvo transmitiendo. Incluso escuché en Crónica anoche, hay por ahí audios también, donde el periodista de Crónica se sorprende que estuvo averiguando que en Corrientes, con la presencia del ministro del Interior, que dicen que es uno de los ministros más serios del gabinete de Macri, Frigerio, ministro del Interior, el gobernador Colombia estuvo entregando unas 45, cerca de 50 ambulancias en la costanera de Corrientes alineadas, pero con una novedad, decía el periodista. Estas ambulancias la entrega el gobernador Colombia como parte de la campaña electoral, pero tendrá que pagarlo Camagua Espínola. Sí, decía el cronista, como todo indica, según las encuestas, que va a ganar Camau, entonces le está dejando la cuenta a Camau o al próximo gobernador, si no fuera. Bueno, esto no es novedad en la gestión del doctor Ricardo Colombia, porque acá también en el año 2013 el doctor Colombia como gobernador había adelantado 1.200.000 pesos a la gestión radical, que después le cobró a Víctor Semborain. Bueno, parece que esto no es nuevo. Lo cierto que los cierres de campaña, ahora vamos a leer cómo están conformadas las principales listas. Simplemente digamos también que acá en Mercedes también se sentó presencia reclamando por Sergio Maldonado, este reclamo que se hizo en todo el país, marcha multitudinaria en Buenos Aires, en Córdoba, en el Bolsón, Bariloche, en todo el país,
También en Mercedes quisimos estar presentes, agrupaciones sindicales y políticas, y el domingo anterior por la noche en la plaza pasamos un video en donde se reclamaba la aparición con vida de Sergio Maldonado. Y va a nevar en Haití y hay bajo cero en Puerto. Tengo, Héctor, unos temas musicales para hacer una pausita. Vamos a comentar esto del accidente del chico de 14 años, estudiante de la Escuela Técnica. La situación en el INTA, que una vez más empieza a preocupar a sus trabajadores por la falta de presupuesto. Y bueno, a nivel nacional, Cristina, que sigue dando reportajes, aparece la Gendarmería, casualmente entre comillas, donde está dando reportajes, la denuncia de mafias sindicales por parte del gobierno, el plan Procrear Joven de viviendas para jóvenes que lanzó el gobierno nacional, la situación en España, Cataluña, entre otros, si nos alcanza el tiempo. Ahí tenemos los troperos Santa Cruz, ¿está ahí? En homenaje en uno de los principales símbolos, podríamos decir, del trabajo rural, el tropero, ya una especie en extinción. El tropero, aquel que a caballo arreaba animales, vacas, ovejas, caballos. Hoy podríamos decir que fue reemplazado por el camionero, también otro trabajador. Pero en los troperos rendimos homenaje a todos los trabajadores rurales, que el día 8 será su día. Deja su tierra al nordeste, va al rumbo lejano a sur. Al tropero Santa Cruz lo guía un nuevo horizonte. El rumor del guardamonte deja en los viejos senderos, va de arroyos y esteros y va camino adelante. Pensando en la distancia, con su tropilla de un pelo, deja con pena su suelo, donde aprendiera a querer, y en su pecho siente arder la nostalgia de esos lares. Presiente que esos lugares jamás lo volverá a ver. El aire de los palmares y del criollo a espartillar, recuerdo de algún cantar que lo engarza su querencia. Sabe que es triste la ausencia, pero él tiene que partir. El tropero ha de sufrir hasta el fin de su existencia. Su guía es la Cruz del Sur, en pagos desconocidos, avanza pasos tendidos para topar el pampero, acomoda bien su apero. Recuerdo de la región mientras canta una canción que entona el medio campero. El aire de los palmares y del criollo espartillar, recuerdo de algún cantar que lo engarza su querencia. Sabe que es triste la ausencia, pero él tiene que partir. El tropero ha de sufrir hasta el fin de su existencia. Bien, escuchábamos entonces Tropero Santa Cruz por don Isaco Abitbol, Roberto Galarza en la interpretación.
Bueno, acá tenemos las declaraciones del fiscal Casarrubia sobre el accidente de este menor en la avenida San Martín. Dice, se cayeron de la moto a más de 70 kilómetros por hora. Uno de 14 años murió en el acto. La Comisaría Segunda y la Justicia Local investigan los detalles y las circunstancias en las que un menor de 14 años murió luego que su conductor perdiera el control del rodado en el que se desplazaban y cayeran a la cinta asfáltica. Porque recordemos que el que falleció era el acompañante, él no conducía la moto. El hecho se registró el martes 3, cerca de las 12:45 horas, en las circunstancias en que dos menores de 14 años se desplazaban a bordo de una motocicleta marca Guerrero de 110 cilindrada por inmediaciones de la avenida San Martín entre calles Niñorupá y Ñandubay. Y por causas que se tratan de establecer habrían perdido el control del rodado, cayendo ambos a la cinta asfáltica. A consecuencia de las lesiones sufridas, uno de ellos falleció en el lugar, en tanto que el otro menor fue llevado al hospital local para su atención médica y el día siguiente lo derivaron a Corrientes. El fiscal de instrucción, Adrián Casarrubia, afirmó sobre el tema, el caso: estamos trabajando en dos hipótesis. Una, la que ayer surgía fuertemente con muchísima colaboración de la gente, lo cual agradecemos nosotros como autoridad judicial, que es una hipótesis con la intervención de un tercero en otra moto, que podría cambiar la carátula judicial de la investigación, y la segunda es la más fuerte, que se está dando, que es en realidad una lamentable distracción, de alguna manera manejo antirreglamentario, manejo sin la concentración que deben hacer los conductores y por el cual el mismo conductor provoca la caída de la moto. Una moto conducida a alta velocidad, eso está determinado, y después los aspectos antirreglamentarios, falta de casco, son los que en definitiva después le provocan la muerte al menor Verón. Estos menores no tendrían que estar manejando. Al estar inhabilitados para manejar podríamos evitar estos hechos. Porque para manejar moto incluso les dan desde los 17 años, carnet, ¿no? Desde 17 años, ¿no sabemos? Tengo entendido que tienen que tener 17 años. Estos tienen 14. Bueno, por eso dice el fiscal, situaciones antirreglamentarias, la falta de casco, menores que están manejando al estar inhabilitados para manejar. Pero lamentablemente debemos trabajar sobre un hecho consumado y hoy tenemos un homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, remarcó. Bueno, no es la primera vez que decimos, padres, regálenle una bicicleta, se puede andar igual en una ciudad chica. Una moto chica, por lo menos, adolescentes, 14, 15 años, son irresponsables. No porque quieran serlo, porque están en la edad de ser irresponsables. No están maduros. Bueno, estas son las consecuencias. Parecido, iba a nevar en Haití y hay bajo cero en Para Puerto completar la Rico. información sobre las elecciones del 8 de octubre, tenemos las dos listas principales que compiten tanto a nivel provincial como local. Una es, son varias boletas, ¿no? Por ahí los mismos candidatos llevan distintas boletas. En este caso tengo la boleta número 3, Unión Cívica Radical, ECO, más Cambiemos, candidata a gobernador Gustavo Valdés, a vicegobernador Gustavo Canteros, candidatos a senadores provinciales: 1, Ricardo Colombi; 2, Sergio Checho Flinta; 3, Alejandra Seguar; 4, Humberto Bianchi; y 5, Susana Susi González. Candidatos a diputados provinciales: 1, Eduardo Vicchi, Peteco; 2, Horacio Pozo, liberal; 3, Eugenia Mancini Frati; 4, Marcelo Chaín; 5, Magno Ramírez; 6, Albana B. Rotela Cañete; 7, Manuel Colo Aguirre, el famoso Colorado Aguirre, que fue secretario de Seguridad del doctor Colombi; 8, Lucía Centurión; 9, Aníbal Godoy, el actual ministro de Obras Públicas de la provincia; 10, Javier Silva; 11, Nuria Costa;
12 Edgar Egui Benítez, 13 José Basel, 14 Rita van der Laan, la mercedeña, 15 Daniel Anzola, debe ser el actual presidente del Consejo. Candidato a intendente Federico Mouliá, vice Gerardo Condado. Candidatos a concejales de Unión Cívica Radical Eco Cambiemos, Belén Gómez, Analía Beatriz Velázquez, la ex peronista, Abel Leonardo Villalba, César Eduardo López, Diego Hernán Herrera. Estos de Eco Cambiemos. Y la lista de Juntos Corrientes Podemos Más. Tengo acá la boleta número 2 del Partido Justicialista, es la histórica, digamos, de la que votan los peronistas, la lista 2, con la foto de Perón y Evita y el escudo peronista arriba, y que tienen candidato a gobernador Carlos Mauricio Camagüe Espínola y vice Eugenio Nito Artaza, candidatos a senadores provinciales. 1, Víctor Daniel Negro Girot, el actual intendente de Santo Tomé. 2, Carolina Martínez Llano, que va por la reelección porque ya es senadora. 3, Ángel Rodríguez, el rector de la Universidad de la Cuenca del Plata. 4, Norberto Pomi Parodi, debe ser el ex intendente de Perugorría. 5, Sonia López, que también ya fue diputada por Frente a la Victoria, que va nuevamente candidata a diputada. Candidatos a senadores, estos que leí. Candidatos a diputados son José Mórtola, Marcos Bassi, Ana María Ani Pereira, la que fue la actual viceintendenta de la ciudad de Corrientes Capital, liberal ella. 4, Diego Pellegrini, Félix Pacayut, Soledad Mancedo, Raúl Alfonso, autonomista, Gabriela Borda Dansey, Alba Cuqui Centurión, Mónica Pacífico, Daniel Dani Arce, Julio Castillo, Ariel Domínguez, Fabricio Bin y Valentín Aguirre. Y bueno, los candidatos a intendente, Frente Cambio Solidario, Elvira Sánchez de Semorain y Diego Tapecaram. Y los concejales, Pablo Romero, Chingui Dolores Cabral, Tano Cayetano Ábalos, del Partido Nuevo, Diego Farquharson, justicialista de Cambio Solidario, y Olga Ruiz Díaz, del sector radical que apoya a el Frente Cambio Solidario. Y las cigüeñas trabajan a dobles turnos. Bueno, y no puedo dejar de mencionar, saliendo del tema político, un caso que leía, salió en distintos medios de prensa, un chico de 13 años, correntino, que desde el Juan Pablo II lo derivaron al hospital Garrahan para que, a ver si lo solucionan el problema, necesita en realidad trasplante de corazón. El problema de él es miocardiopatía dilatada, tendrá el corazón dilatado. Lo más llamativo es el motivo por el que en el Garrahan lo devuelven, es decir, no le dan atención médica. Dice la parte del informe, teniendo en cuenta el diagnóstico, y esto es lo que más llama la atención, y dice, y la condición social y familiar, el paciente no reúne criterios para ingresar en la lista de trasplante cardíaco del INCUCAI. Lo que llama la atención es esto, dice, teniendo en cuenta la condición social y familiar. ¿Qué quiere decir? Porque es pobre. Bueno, lo cierto es que por supuesto la madre vino acongojadísima, vuelve a la Garrahan, a Corrientes. Los médicos de Corrientes indignados porque decían que es posible la curación, pero tiene que traer en lista de espera de donantes, que cada vez hay menos, de paso se ha dicho. O sea, nos llenamos la boca de que somos solidarios, pero a la hora de la verdad hay cada vez más familias que se oponen a el trasplante de órganos a sus familiares que ya están muertos. Esta situación veremos que ojalá tenga una solución favorable. Y finalmente, a nivel provincial, hemos escuchado y se reitera en el diario Libertador de hoy, la presencia de trabajadores del INTA, de Corrientes y de Chaco, en la Plaza Vera en Corrientes, reclamando por un 35% de recorte en el presupuesto del INTA.
para que vayan refrescando la memoria a la gente del INTA, aquellos que tienen unos años. La misma situación se vivía con la política neoliberal de Menem, Cavallo, de la Rúa Cavallo, menos presupuesto cada vez más para los organismos técnicos, entre ellos el INTA. El kirchnerismo, al que seguramente la mayoría del INTA le votó en contra, el kirchnerismo, el que había venido a levantar el INTA, el INTI, CONICET, las universidades públicas. Nos recordamos en los 12 años de gobierno kirchnerista de manifestaciones de las universidades, de estudiantes, de docentes, de no docentes, de institutos como el INTA, CONICET, INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, las empresas fabricantes de satélites, todos con más presupuesto, trabajando a pleno, exportando tecnología. Bueno, ahora nuevamente en la calle, empleados del INTA, así como han salido los del CONICET, Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, del INTI, de las universidades, porque le recortan presupuesto. Gobierno neoliberal de Menem, Cavallo, cualquier similitud no es pura coincidencia con el actual gobierno neoliberal de Cambiemos. Bueno, esto de las ambulancias que ya comenté, inauguró también Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, en Corrientes, como parte de la campaña política, un centro cultural ex estación en Corrientes. Parece que lo copió a Víctor. Lo único que para inaugurarlo no vino el ministro del Interior acá en Mercedes, pero esto que lo inauguraron con gran pompa y con la presencia del ministro del Interior Frigerio, ya lo había hecho Víctor acá en Mercedes, recuperando un edificio que estaban abandonados de la estación para hacer un centro cultural. Bueno, son las 15:42. Recordemos que este programa estamos adelantando este día viernes, vamos a pasarlo nuevamente el sábado de 9 a 10 de la mañana y por LT42 Radio Libera el domingo de 8 a 9 de la mañana. Y le voy a pedir nuevamente a Héctor, tengo por ahí una cumbia, ya estamos entrando en primavera. Recuerdo cuando en la primera década, en los primeros años de la década del 60, entraba la cumbia colombiana con el Cuarteto Imperial, los Guaguancó. Yo tenía 14, 15 años. La casa de Perla Cabrera en San Pedro, de los Amarilla, también en San Pedro. Era la novedad, la cumbia, y esta era una de las cumbias auténticas, porque hoy han inventado distintos tipos de cumbias. Cumbia colombiana, que se llama El Pescador, y creo que son los Guaguancó. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador No tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador Habla con la luna, El pescador habla con la playa. El pescador No tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia que se llama del alegre pescador, la compuse una mañana y una mañana de sol. El pescador Habla con la luna, El pescador habla con la playa. El pescador No tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador Habla con la luna, El pescador habla con la playa. El pescador No tiene fortuna, solo su atarraya.
habla con la playa, el pecador, no tiene fortuna, solo su atarraya. el pecador, Habla con la luna, el pecador, habla con la playa, el pecador, no tiene fortuna, solo su atarraya. el pecador, el pecador, el pecador, el pecador. Bien, escuchábamos entonces una auténtica cumbia colombiana, El Pescador los guaguancó. Y vayamos ya a nuestro artículo, luego comentamos algunas noticias nacionales, entre ellas este plan Procrear, para que los jóvenes puedan tener acceso a viviendas. Vamos a ver si es posible. Y esta semana titulo mi artículo La anunciada refundación, porque el presidente Macri y los de Cambiemos en general dicen, sobre todo el presidente Macri, lo he escuchado utilizar mucho la palabra que vienen a refundar la República. Le escuché a Lilita Carrió también. Esto le criticaban al kirchnerismo, que decía algo parecido. El kirchnerismo decía que venían a retomar la historia, algo así. Bueno, también ellos hablan de refundación, pero mi pregunta es, ¿refundación para volver al 2015? La economía se recupera del castigo de Cambiemos. El gobierno lo muestra como logro en la campaña. La economía se recupera. Lo que no dice es que se recupera de las caídas que el mismo gobierno provocó. Comparemos con los datos de la llamada pesada herencia. La deuda externa pública, es decir, del Estado, tanto nación, provincias, como del Banco Central. En 2015, el país debía unos 101.870 millones de dólares. En 2016 saltó de 101 a 143.600 millones y a la fecha se calcula unos entre 200 y 210.000 millones el endeudamiento a que nos llevó Cambiemos. Es decir, prácticamente se duplicó en 2 años. Solo por intereses se pagaron en el año 2016 unos 12.000 millones de dólares y para 2017 se prevé unos cerca de 14.000 millones. Estos datos según Infobae, que no es un medio de comunicación pro-kirchnerista. Y otros datos indican que la deuda externa argentina actual equivale a, mejor dicho, lo que se paga de intereses al doble de presupuesto, por ejemplo, de educación, o a 4 veces el presupuesto de salud de la nación. Crecimiento de la economía. En 2015 creció el Producto Bruto Interno, que es la suma de los bienes y servicios que se producen en el país en un año. En 2015 tuvo un crecimiento de 1,5%, según el Fondo Monetario Internacional. En el año 2016 cayó la economía del país en un 2,3%, o sea negativo, menos 2,3%. A junio de 2017 creció, según el INDE actual del gobierno, un 2,7%, lo que significa que en definitiva se logró volver a como estábamos en 2015 en materia de crecimiento. Inflación. En 2015, incluyendo la suba de precios provocadas por los anuncios y luego la concreción de la devaluación del dólar por parte del nuevo gobierno, inflación dada por la oposición fue de alrededor de un 25% en 2015. En 2016 fue de casi el 42%. Hacemos una pausita. Le hemos parecido amarillistas. Disculpe usted, no hubo noticias optimistas. Iba a nevar en Haití
y ahí bajo cero en Puerto Rico. No salga usted de allí, que el tráfico Sigamos. está en la hora. Decía 2015, la inflación fue de alrededor del 25%, inflación dada por la oposición, esa que daban en el Congreso. En 2016 fue del 42%, promedio. Para los alimentos superó el 50% y para los medicamentos fue más del 130%. Y en lo que va de 2017 se estima alrededor de un 24%, porcentaje al que habrá que agregar las subas de tarifas, combustibles y otros rubros anunciados para después de las elecciones. Es decir, finalmente volvimos a las cifras de 2015. Déficit fiscal, diferencia entre ingresos y gastos. El déficit primario, es decir, sin el pago de intereses de la deuda externa, fue en 2015 del 2,3% del PBI. Diferencia, déficit porque los gastos son mayores que los ingresos. Bueno, 2015 2,3% del PBI, en 2016 fue del 4,4% y se estima para 2017 un 4,2%. Cambiemos hizo campaña diciendo que recibió un déficit de Kicillof, de Cristina, del 7%. Pero esto fue inflado a los efectos de la campaña, porque en los informes del propio gobierno de Cambiemos ante los organismos internacionales y los bancos, reconoce que el déficit fue del 2,3%. Desocupación. La última medición de 2015 corresponde al tercer trimestre de ese año y dio un 5,9% de desocupación. Hubo un apagón informativo de índices en el gobierno de Cambiemos al principio, y en el segundo trimestre de 2016 a marzo del 2016 la desocupación había saltado de 5,9 al 9,3%, casi el 10%. Y al segundo trimestre de 2017 bajó un poco al 8,7%. Es decir, estamos lejos de los niveles de desocupación de 2015. Esto se explica tanto por los despidos del Estado como por el cierre de más de 4.000 empresas, entre ellos la mayor parte pequeñas y medianas empresas. Salarios. Salvo el 2014 y a pesar de los cuestionamientos al INDEC, los aumentos de sueldos de convenio de los trabajadores siempre superaron a la inflación, incluso la que daba la oposición. Esto cambió desde 2016. A un promedio de aumento del 30% para el 2016, la inflación fue del 42%. Y como dije, en alimentos pasó el 50%, en medicamentos pasó el 130%. Y en 2017 se prevé un empate, por lo que la pérdida de unos 10 puntos de 2016 para los trabajadores queda definitivo, y con ello queda evidente que las quitas de impuestos que hizo el gobierno de Cambiemos a los más ricos lo hicieron pagar a los trabajadores a través de pagarles menos sueldos. Pobreza. Tomando los índices que publica la Universidad Católica, a finales de 2015 era pobre el 29% de la población. En 2016 trepó a un casi 33%, 1.500.000 más pobres y unos 600.000 más indigentes con relación al 2015. Y al 30 de junio de 2017 el INDEC dio un 32%, otros dan un 28%, pero en definitiva sigue siendo igual o más alto que en 2015 también la pobreza. Reservas del Banco Central. Este es el único dato que resulta positivo para el gobierno de Cambiemos. En 2015, y luego de pagar los 5.900 millones de dólares por los bonos 2015 del Estado, las reservas del Banco Central estaban en unos 25.000 millones de dólares. A julio de 2017, estas reservas ascienden a unos 48.000 millones, es decir, subió mucho, claro, a costa de blanqueo y el superendeudamiento del gobierno. Y finalmente el último título es Campeón Mundial del Endeudamiento.
Título otorgado al ministro Nicolás Caputo, ministro de Finanzas, por la agencia internacional Bloomberg, al vendedor de bonos de deuda número 1 de los mercados emergentes, superando a China. Nos estamos endeudando más que China. Este mérito, entre comillas, se suma al que ya tenemos como país, el que más deuda ha contraído a nivel mundial. Esta política de endeudamiento irresponsable para pagar gastos y de los cuales unos cuantos millones de dólares vuelven a ser fugados para ir a paraísos fiscales, no sería posible sin el voto de los llamados opositores responsables como Pichetto, el jefe del Senado peronista que hoy es anticristianista, Sergio Massa, Bosio y sus seguidores. Porque el gobierno de Cambiemos, recordemos, no tiene mayoría en el Congreso. Si logra sacar este tipo de leyes, por ejemplo, que le permite superendeudar al país, es porque el voto de aquellos llamados opositores serios como Massa, Bosio o Pichetto lo permiten. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos. Bien, Oye, y salió Cristina, creo que la tercera entrevista ya que con Seno, la última fue en Radio Pop con Beto Casella y, oh sorpresa, casualmente llegó Gendarmería. Dijo Cristina en el reportaje, ¿qué hubiera pasado si en un reportaje a Macri en Radio Mitre o en Canal 13 o en TN justamente llegara Gendarmería a buscar documentos? Bueno, esto pasó. La campaña sigue porque recordemos que en La Nación las elecciones para diputados y senadores nacionales, en Corrientes elegimos solamente diputados, es el próximo 22 de octubre. Y ya que estamos, recordamos, porque pocos lo recuerdan, ustedes ven que en radio, televisión salen todas las listas con su publicidad, desde Cambiemos, Unión Ciudadana, entre otros, incluso los partidos chicos de izquierda. ¿Y esto por qué es posible? Porque cuando salió la ley de las PASO, Cristina Fernández de Kirchner propuso esto, es decir, que la duración de las campañas sea solamente de 30 días y que todos los partidos políticos tengan garantizado espacios publicitarios, no solamente en los medios públicos, sino en las radios y televisiones privadas pagadas por el Estado. De acuerdo a la cantidad de votos, los que más votos sacaron tienen un poco más de tiempo. Pero los partidos chicos, por ejemplo, de la izquierda, también tienen asegurado su espacio publicitario. Y esto, ¿quién lo sacó? Cristina Fernández de Kirchner. O sea, es parte de la pesada herencia que dejó Cristina. Vamos rápidamente a esto del plan Procrear Joven. Es un plan que suena lindo para los jóvenes, creo que hasta 35 años, 18, 35 años, pero cuando uno empieza a ver las condiciones, tienen que tener un ingreso mínimo, dice, de 2 a 4 salarios mínimos. El salario mínimo está a 9.000 pesos, o sea que tienen que tener entre 18 y 36.000 pesos de sueldos como primer requisito. Pueden solicitarlo los monotributistas que tengan un año de antigüedad, pero deben tener un ahorro de 60.000 pesos para tener derecho al crédito. Le dan a 30 años. Las cuotas se estiman que serían de unos 5.500 pesos. El crédito total es por hasta 1.200.000. Bueno, pero especialmente el tema es el salario. O sea, el monotributista tiene que tener
una capacidad de ahorro de 60.000 pesos y los empleados sueldos de entre 18 y 36.000 pesos. Bueno, nos queda poco tiempo, entonces vamos a ir despidiéndonos. El Premio Nobel de la Paz fue a una organización que reúne a ONGs que reclaman la eliminación de las armas nucleares. Creo que positivo ese Premio Nobel de la Paz para este año. Y nos despedimos con esta samba histórica, Los Chalchaleros, junto con Joan Manuel Serrat, Samba del Grillo. De los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta.